Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Bien? Amén. Qué felicidad verlos de nuevo. Y qué nervios siempre pararme de nuevo acá a hablar. Es muy diferente a solamente tocar el piano. Mis amados hermanos, ¿qué tal si para comenzar el día de hoy... ¿No se escucha bien? ¿Qué tal si para comenzar el día de hoy oramos primero, sí? Amado Padre y Rey Celestial, te damos las gracias por permitirnos reunirnos esta mañana, porque nos das el gozo de reunirnos con nuestros hermanos en la fe y por tu sangre. Te pedimos que seas tú hoy llenándonos de tu gozo, de tu Espíritu Santo, a través del mensaje de la palabra, de las canciones que vayamos a entonar el día de hoy, que seamos adorándote verdaderamente, dejándonos llevar para glorificar tu nombre, que es el fin de esta reunión el día de hoy. Ponemos este día, esta mañana, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera que leyeran junto conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Si ya lo tienen, me regalan un amén para saber. Pero está para acá. Es para nosotros escuchar. Así. ¿Listos? Me permito leer en el nombre del Señor, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo tenemos libertad, redención y unión con el Señor a través de la sangre que derramó su Hijo en el madero. Amén. ¿Qué tal si cantamos eso con la canción que cantamos la semana pasada? ¿Listos? Amén. Gloria a Dios. Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre,
es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios, un fuerte aplauso para nuestro Señor, así como estamos aplaudiendo con ánimo, con gozo, con alegría. También quisiera que estuviésemos ubicados en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso del 6 al 11, que dice, del 6 al 11, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas todos los días, porque es viva y es eficaz. Y a través de esta canción vamos a cantarle al Señor, porque es el Dios que adoramos. Amén.
todos se la saben, ¿sí? Todos se la saben y yo creo que es por las veces que la hemos cantado también. Quisiera que volviéramos a cantar nuevamente el coro, porque es que se escucha tan bonito cuando toda la iglesia canta, ¿verdad? Cuando toda la iglesia alaba al Señor, cuando toda la iglesia adora al Señor juntos. Y yo sé que las personas que nos están viendo a través de las redes sociales se saben también las canciones, también las están cantando en sus casas. Porque es el mismo Dios que estamos alabando y que estamos glorificando. Es el mismo Dios que se merece toda la gloria y toda la honra. Y es ese Dios del cual estamos adorando y que debemos adorar todos los días de nuestras vidas. Porque nuestra razón de vivir es por Él. El coro nuevamente. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu muerte y a través de esa resurrección, Señor, tenemos la confianza plena, Señor, de que resucitaremos juntamente contigo. Gracias porque tú venciste, Señor, el pecado que había en nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque tú ganaste, Señor, nuestra batalla. Gracias porque tú nos haces más que vencedores por ese sacrificio perfecto, único, santo y agradable delante de la presencia de Dios. Gracias por habernos llamado a tu presencia, Señor. Gracias por haber inscrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Gracias por habernos rescatado de las tinieblas y llevarnos hacia tu luz admirable. Gracias porque ahora, Señor, podemos contemplar tu presencia. Podemos contemplarte, Señor, todos los días de nuestras vidas. Podemos entender, Señor, que tú estás al cuidado de nuestra vida todos los días, aunque sean momentos difíciles, momentos de felicidad. Tú, Señor, tienes el control de todo. Gracias porque todos los días, Señor, contemplamos tu grandeza en nuestras vidas. Y gracias por ese sacrificio único que nos dio la entrada nuevamente a la presencia del Padre. Para ti sea toda la gloria, oh Dios, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Isaías 40, del 12 al 17 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Gracias. Formó las olas
su trono está, venid y adorarle, contempla al Rey, nadie es como él, venid y
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste, Señor, a vivir para tu gloria. Gracias porque has perdonado nuestros pecados, Señor.
No importa, a veces nosotros queremos catalogar los pecados tan grandes, Señor, y no comprendemos que tenemos un Dios que es más grande que el pecado que acecha nuestra vida todos los días. Gracias por habernos restaurado, Señor. Gracias por habernos salvado, oh Dios. Aún estas palabras se quedan cortas, Señor, en comparación a lo que tú te mereces. Solamente queremos entregar nuestra vida, Señor, en señal de obediencia, de gratitud a tu presencia, Señor. A ese amor tan puro, tan genuino, tan perfecto, que se dio a conocer a cada uno de nosotros. Cuando no teníamos propósito, cuando no teníamos rumbo, cuando no teníamos sentido, Señor, tú llegaste a vivir en nuestras vidas para darnos un propósito muy especial. Cuando pensamos que después de esta vida no vendría nada, Señor, tú nos has dado a entender que esta vida tan solamente es tan pequeña en comparación a lo que vendrá para la eternidad para con cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque nos has llamado a nosotros, Señor, sin haber nada bueno en nosotros. Había un corazón corrompido por el pecado, un corazón cada día que se sumergía más en las tinieblas, que evitaba tu luz, Señor, para no ser descubierto del pecado que nos agobia, Señor, pero que tú viniste a darnos, Señor, un propósito muy especial a nuestras vidas. Por eso queremos glorificarte todos los días de nuestra vida, Señor. Por eso ya tenemos entrada delante de tu presencia y estamos eternamente agradecidos, Señor, de que tu misericordia hubiera alcanzado nuestra vida de una manera muy especial. Y aquí están, Señor, nuestros corazones postrados delante de tu trono, Señor, rindiendo nuestra vida delante de tu presencia. Enséñanos cada día, Señor, a ser siervos diligentes y fieles, Señor. A que el propósito principal, Señor, sea la gloria tuya, Señor, extendida por toda la tierra, Señor. Que en todo momento, Señor, demos a conocer tus maravillas, Señor, a la humanidad. Que en cada momento, Señor, no nos dé pena decirle a una persona de que Cristo vino a morir también para darle una vida abundante, una vida eterna. Porque el que hace la obra eres tú, Señor. Nosotros debemos ser esos embajadores de tu reino que transmitan, Señor, ese mensaje de salvación en la humanidad. Queremos cada día, Señor, no quedarnos en estas cuatro paredes solamente compartiendo, Señor, en nuestra zona de confort, sino que seas tú quien nos permita, Señor, ir a aquellas personas que no te conocen, pensando, Señor, en aquel pasado de que tú, Señor, moviste los corazones de aquellas personas para que tu palabra también pudiera llegar a nuestras vidas. Permítenos ser instrumentos agradables delante de tu presencia, Señor. Y que toda la gloria, Señor, de lo que hagamos sea solamente para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te honramos, eterno Dios, y te damos muchísimas gracias porque eres digno de recibirla. Amén. Qué gozo, qué alegría cantar, y estoy de acuerdo con Michael, cómo nos complace a nosotros saber que la iglesia se está uniendo y que todos estamos sonando en conjunto para alabar al Señor. Se escucha muy bonito desde acá, son muy buenos cantantes. Mis hermanos, seguimos con el despertar misionero. Invito al hermano Sadrak. Gloria al Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque nos tienen esta mañana en su casa de oración. Y en esta oportunidad vamos con el despertar misionero.
recordándole que estamos en el versículo 11 de Primera, capítulo 2, versículo 11. Amén. Y dice, pero el que aborrece a su hermano entrará en el reino de los cielos. La Biblia mía, caso. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no ¿a dónde va? Hermano, hay que repetirlo. Es porque le han sacado los ojos. Vamos todos. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado los ojos. Acuérdense que tenemos dos ojos. Los ojos, tanto los de ellos como los míos. Entonces, hermano, por orden del hermano Marco, que tampoco se aprendió el versículo, este va a ser el próximo versículo para la próxima semana. Y recordándole, hermano, que el día lunes el hermano Marco comienza nuevamente el trabajo de oración y va a hacer alguna especie de una reunión el día lunes a partir de las 9 de la noche por Zoom, ¿no? Entonces, recordándole a todos los hermanos y los que quieran unirse a este despertar y también hablando de la obra de evangelización, el lunes el hermano Marco nos estará dando instrucciones cómo vamos a comenzar el trabajo de evangelización y el trabajo del despertar, que va incluido allí mismo, pero el trabajo que se viene haciendo en el lugar de allá del hermano Roldan, y también tenemos previsto el lugar del hermano Brian. Entonces hay que estar orando para este despertar. Así que Dios les bendiga y recordando que el próximo domingo, hermano, traigamos el versículo memorizado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Mis hermanos, nos disponemos para otro momento en el que también adoramos al Señor, que es a través de las ofrendas. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué tal si oramos por las ofrendas? Amén. Amado Padre y Rey Celestial, Dios soberano, te damos las gracias por permitirnos reunirnos esta mañana y también te damos las gracias porque en el transcurso de esta semana, de estos días, has proveído de una manera diferente para cada uno de nosotros. Y de eso que nos has proveído queremos darte hoy. También te pedimos esta mañana que, por aquellos que en este momento tal vez no se encuentran establemente en algún trabajo, aquellos que están buscando, aquellos que tienen su propio negocio, que seas tú bendiciéndolos. Aquel que está aplicando una empresa, que seas tú acompañándolo durante todo el proceso para que si es tu voluntad, él quede. Para aquel que tiene su propio negocio y se soporta de él día a día, que seas tú trayendo a los clientes que él necesita para que pueda suplir las necesidades de su hogar y también bendecirte. Sin olvidar que todo esto lo hacemos no para gloria de nosotros ni para beneficio nuestro, sino para que seas tú y tu nombre expandiéndose cada vez más. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, les recuerdo el cofre ocre es para las ofrendas misioneras y las bandejas plateadas son para ofrendas y diezmos regulares. Pueden pasar.
que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bueno, mis hermanos, ahora sí nos disponemos a escuchar de la palabra del Señor a través del pastor Yorley Parra. Que viene directamente desde la casa pastoral. Tal vez oramos por el pastor y por el mensaje que vamos a recibir. Amado Padre, gracias por permitirnos escuchar el mensaje de tu palabra esta mañana que viene a través de nuestro pastor, Yorley. Que seas tú guiándolo y dándole sabiduría tanto a él como a nosotros. A él para expresar lo que dice tu palabra y a nosotros para entenderla, comprenderla. Que seas tú guiándonos esta mañana en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Hermoso caminar con el Señor y caminar juntos es mucho más hermoso. Es bueno, es edificante nuestro Dios, es santo, es misericordioso, lleno de gracia y de bondad. Así que vamos a meditar hoy en la palabra y vamos a iniciar una serie nueva hoy de enseñanzas. Hoy vamos a empezar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Si usted trajo su Biblia, por favor ábrala. Hoy en día toca decir, si trajo la Biblia en el celular, enciéndala, quite las notificaciones, quite las llamadas o bájele volumen al celular, pero abra o encienda su Biblia en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a leer el versículo 24 al 28. Hechos 17, 24 al 28. Dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera contemporánea, que se parece a la del 60 con lenguaje más actual. Hechos 17, 24 al 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Amén. La soberanía
o señorío, como dice allí en el versículo 24, el Señor del cielo y la tierra, la soberanía o señorío de Dios es algo que incluye su autoridad, su presencia, pero también su control. No solamente Dios está presente, como lo vemos en el texto, es omnipresente, no solamente tiene la capacidad o el poder para actuar o la autoridad, es omnipotente, sino que efectivamente controla todo desde siempre y para siempre. Él es soberano, eso incluye su señorío. Y de eso es que vamos a hablar este domingo y los siguientes en diferentes textos que voy a tratar de enfocar sobre todo del Nuevo Testamento. Porque la última serie larga que tuvimos, la tuvimos en el libro de Ezequiel, sobre cómo la gloria de Dios se manifestaba aún en tierras lejanas. La gloria de Dios está con su pueblo, su presencia. Y en esta ocasión lo que queremos es que los creyentes encuentren consuelo, descanso y fuerza en que Dios está al control. Y los que no son creyentes, que tal vez nos vean por redes o que lleguen a acompañarnos en nuestro culto, se rindan ante el señorío y la soberanía de Dios, arrepintiéndose de pecados y convirtiéndose a Cristo. Eso es lo que queremos con esta serie. Desafía los corazones humanos del que no es creyente porque en su pecado no quiere someterse a Dios, y del que es creyente porque aunque es creyente, a veces todavía por ser una persona que está en este mundo, tiende a confiar mucho en sí mismo y a rebelarse en algún momento contra la obra de Dios en su vida. Entonces esto le ayuda, esta serie, a someterse y a dejar que Dios sea el que dirija su corazón. Vamos a ver la soberanía de Dios en estos domingos en tres aspectos principales: en la creación, en la historia y en la salvación. Entendiendo lo siguiente: en la creación no solo Dios creó, sino me creó a mí. En la historia no solo Dios controla la historia en general, sino controla mi historia. Y en la salvación no solo es que Dios salva a personas, sino me salva a mí. Y cuando digo que Dios me creó a mí, es dueño y controla mi historia y me salva a mí, no estoy hablando de Yorley Parra solamente, estoy hablando de usted. Que usted entienda que Dios lo creó, que Dios controla su historia, su vida, y que Dios lo salva a usted, y cómo es que controla esa salvación para su vida. Aquí hay un contexto especial dentro de este texto. Vamos a leer el versículo 16 al 23 para ver el contexto en el cual se predica esto. Verso 16 al 23 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, a su equipo, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían: es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron: ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El contexto es de idolatría mezclada con filosofía griega. Eso enardeció a Pablo
y eso dio inicio a su discurso y a su predicación del Evangelio. Le sirvió para poder predicar a un mundo religioso y curioso. De hecho, algunos dicen que cuando escucharon que él evangelizaba o predicaba, de acuerdo al versículo, los lentes, de acuerdo al versículo 18, el Evangelio de Jesús y de la resurrección, algunos pensarían que predicaba a un Dios Jesús y a una diosa Anastasia, porque así más o menos es que suena en el griego la palabra resurrección. Y a ellos les encantaba que les hablaran de dioses, diosas, que les hablaran de filosofías o filósofos. De hecho, ahí estaban los epicúreos y los estoicos, que hasta el día de hoy son dos tendencias de pensamiento que todavía permean diferentes personas, personalidades y tendencias de moda en el mundo. Los epicúreos hablaban del placer, no solamente del placer carnal físico, también del placer intelectual y artístico, pero decían que había que vivir la vida enfocados en tener placer. Y los estoicos, de hecho esa palabra se convirtió para nosotros en un sinónimo de heroico, de alguien que se abstiene de cosas por lograr cosas muy valiosas para el mundo, pues eran los que hablaban de, al contrario, contenerse del placer y más bien autodisciplinarse, autolimitarse, negarse a las cosas buenas. Y el cristianismo no es ni epicúreo ni estoico. Aquí no se trata de desenfrenarse detrás de placeres, pero tampoco se trata de darse látigo y no disfrutar lo que Dios nos da. Y en medio de esta cultura y estos pensamientos, pues vino Pablo a predicar. Y si en ese entonces había esa mezcolanza de ideas en la cual se encontraba Pablo y tenía que predicar el Evangelio, imagínense ahora que hay tantas filosofías, tanta mezcla de pensamiento y tanta cantidad de cosas en este mundo. ¿Hoy todavía sigue siendo una directriz de vida el placer? Sí. Una de las cosas que más me he chocado en estos días conmigo mismo y con las personas que he venido aconsejando con respecto a relaciones personales, familiares y de pareja es que Dios no nos envió para ser felices en principio, aunque sí en consecuencia. Las personas, por ejemplo, se casan pensando que van a encontrar el placer continuo y nunca van a tener problemas. Y se chocan con la realidad y entienden que la felicidad consiste en más bien obrar la voluntad de Dios y que Dios se sienta agradado por nosotros, así haya dificultad en el matrimonio, en la familia, en la pareja, en el trabajo. Hoy hay una filosofía epicúrea muy grande. Nadie quiere sufrir y todo el mundo quiere que todo se sienta bien. Pero también hay otra tendencia estoica, que es la minoritaria, que piensan que el Evangelio es solo negarse, y aunque sí nos negamos a nuestros placeres carnales, no negamos que podamos disfrutar lo que Dios nos da. Podemos comer lo que Dios nos da y disfrutarlo para la gloria de Dios. Podemos disfrutar una buena relación de pareja, de familia, un buen trabajo, una buena posición para la gloria de Dios, sin necesidad de pensar que estamos obrando mal. Aquí hay una filosofía dualista que todavía viene en las iglesias cristianas. Los griegos pensaban, lo físico es malo y lo espiritual es bueno. No es extraño, por ejemplo, que hoy en día hayan congregaciones con esta última, con la filosofía de la negación, que le enseñen, por ejemplo, estamos predominantemente aquí adultos, pero lo voy a decir de tal forma que se entienda sin que suene grotesco, pero que pueden casarse las parejas y tener hijos con tal de que no disfruten la relación sexual. Eso es como decirle a usted que se alimente bien y coma verduras, legumbres y todo lo que es nutritivo, pero que no le encuentre gusto. Que se corte las papilas gustativas para no degustar aquello que está alimentándole. Es negar la forma como Dios nos diseñó. Entonces hay extremos de todo tipo y hay iglesias donde, por ejemplo, no se le permite a los creyentes vivir en la libertad de poder disfrutar lo que Dios les ha dado y viven culpándose y sintiéndose culpables por tener cosas que Dios les ha entregado para administrar. ¿Se dan cuenta cómo ha permeado esto? Eso no es de esa época, todavía es de esta época. Y Pablo, ardiendo, que era algo raro, ¿no? Tan intelectuales y tan idólatras, tan inteligentes y rindiéndole culto a estatuas, ardiendo por ese mundo religioso idólatra,
que entre otras cosas, hoy en día muchos no idolatran estatuas, pero sí se idolatran a sí mismo. Dijo alguna vez un filósofo, un creyente, el hombre es tan idólatra que cuando no idolatra estatuas o cosas, se idolatra a sí mismo y hace de sí mismo el ser a adorar. Entonces, él ardiendo con la idolatría, como deberíamos arder hoy nosotros con la idolatría, empieza a predicar el evangelio enseñando que Dios creó todo y es dueño de todo, para que no reemplacemos a Dios con otras cosas. El eje principal de la enseñanza de hoy es que ante las filosofías y religiones del corazón humano idólatra debemos proclamar que Dios es el soberano creador, para que el corazón se rinda ante Él y venga Cristo como Salvador. Y yo lo quiero dejar muy en claro porque cuando hay una de las dos tendencias en el corazón humano a reemplazar idolátricamente a Dios con el placer o con la negación al placer, filosóficamente hablando, las personas tienden a venir a Cristo para que les conceda cosas que ellos quieren o simplemente para sufrir, como si el Señor los estuviera salvando por sufrir ellos, cuando fue Cristo el que sufrió por nosotros. Se distorsiona el evangelio si no entendemos que Dios lo creó todo bueno para que nosotros nos rindamos ante Él como creador y que Cristo nos salve de la idolatría de su creación. Eso suena como un trabalengua, ¿cierto? Me lo acabo de inventar. No lo copié, toca grabarlo, mirar la grabación y copiarlo para poder colocarlo en algún lado. ¿Qué dijo Pablo? En esencia, dos cosas. Después de hacer esa introducción, usted, mira, hermano, si fuera de una iglesia que tiende permeada por el hedonismo, el epicureísmo, entonces un predicador hubiera dicho, en vez de decir lo que dijo Pablo, hubiera dicho, observo que ustedes les encuentran placer en esto, y se hubiera ido por allí. Pero si hubiera sido un estoico, una persona que se niega y que quiere que todo se derribe y que simplemente se abstiene de cosas y piensa que en eso está el evangelio, en sufrir y sufrir y sufrir, hubiera arremetido contra ellos legalistamente y les hubiera tumbado las estatuas, y hubiera dicho, sinvergüenzas, ¿ustedes qué hacen con esas estatuas? Pablo entiende, como debemos entender nosotros hoy, que la gente no está esperando que les ataquemos, sino que les expliquemos la razón de nuestra fe, como dice también Pedro, y que puedan creer con base a lo que comprenden que Dios está revelando en su palabra. Ojo con esto, no somos filósofos griegos, pero todo el mundo tiene una filosofía de vida. Hasta el más alejado de Dios dice, yo vivo así porque la plata es para gastármela y todo lo demás, y yo hago con mi vida lo que... Tiene una filosofía de vida. Todo el mundo tiene una filosofía de vida, entonces necesita una explicación. Entonces Pablo no llega arremetiendo, sino que le dice, ustedes son muy religiosos, ¿cierto? Entiende su contexto y les habla desde su percepción y les dice, ustedes tienen muchos ídolos y hay una estatua al Dios no conocido. ¿Eso significa que confiaban en Dios? No, significa que por si acaso eran tan idólatras que tenían una estatua para cada Dios, y si se nos escapa alguno le ponemos una estatua por si acaso. Le ponemos una vela a cada santo y una vela para el santo que no hemos alumbrado por si acaso ese santo no se ponga bravo. Le querían pegar a todos y a todo. Es ese tipo de filosofía que se adhiere a cualquier cosa, no importa que contradiga lo que había pensado antes o lo que vive en su propia vida práctica. Eran demasiado idólatras, siendo demasiado intelectuales y filosóficos. Entonces Pablo entra diciéndoles, pues bueno, eso que ustedes hacen poniendo esa estatua, creyendo que hay un Dios que no conocen, pues a ese es al que vengo a presentarles. De ese vengo a hablarles. ¿Y de dónde parte en esa época y de dónde debemos partir hoy? De Dios como creador y dueño de todo lo creado y de nosotros como seres humanos creados por Él. Así, de una, sin problemas, sin pedir perdón o sin pedir excusas. Dos cosas vemos acá. Dios creó todo sin necesitar nada. Dios creó al ser humano para hacer que lo necesite a Él. Dios creó todo, incluyendo al ser humano, sin necesitar nada, ni siquiera necesita al ser humano. Y Dios creó al ser humano para que lo necesite a Él, para que necesite a Dios. Hay una eterna necesidad en el corazón humano y no hay ninguna necesidad
en el corazón de Dios. Por eso es que Dios es soberano y nosotros nos sometemos a su soberanía. De estos versículos 24 al 25 tomamos que Dios creó todo sin necesidad de nada. Verso 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. De ahí entendemos que creó por su voluntad para ser el Señor soberano de todo, porque dice después, es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué incluye el cielo y la tierra? En Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos. ¿Qué incluye eso? Todo. En el pensamiento hebreo antiguo, el cielo y la tierra incluye todo lo que existe, ha existido y existirá. Donde quiera que esté, sea que lo veamos o no lo veamos. Hay un proverbio chino que decía, si no recuerdo mal era chino, si el árbol que está en un bosque donde nadie lo ve ni lo oye, se cae, ¿el árbol se cayó o no se cayó? ¿Nadie lo oyó? La respuesta lógica es sí se cayó, bíblicamente hablando, porque existe y se cayó, así nadie lo oiga, porque Dios lo creó y Dios lo está viendo y lo está oyendo. Así no haya ningún ser humano cerca. Hay cosas que no vemos ni entendemos. Yo no conozco la profundidad del mar, no conozco los bosques o selvas que no han sido descubiertas o vírgenes, no conozco ciertas culturas, no entiendo ciertas filosofías o pensamientos humanos con los que no he compartido, pero existen y son una realidad. No conozco la última de las galaxias ni la última de las estrellas, pero están ante los ojos de Dios porque Dios las creó. Cielo y tierra involucran todo. De hecho, los creó por su palabra, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas por su palabra. De tal forma que lo que existe se hizo de lo que no existía. Leamos lo de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por favor, búsquelo conmigo para leerlo más claramente de allí. Yo sé que hay hermanos que piensan, según este texto, que entonces cuando usted cree, usted puede decir que las cosas existan. No, eso no dice de nosotros los creyentes, dice de Dios. Por la fe no decimos, por la fe entendemos. De nuevo empieza por el entendimiento, 11.3. Por la fe entendemos, Hebreos 11.3. Por la fe entendemos, lo repito, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra o de lo que dijo. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Eso se llama creación ex nihilo, de la nada, según el latín. No existía nada, no había nada y Dios creó todo. Y lo creó por su orden o por su palabra. Eso hace que, como dice Apocalipsis capítulo 4, vaya conmigo por favor al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, hace que alabemos al Señor de esta manera. Dice, digno eres, Apocalipsis 4, 11, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. No es que le demos poder, es que reconocemos su poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién de los que está aquí pidió nacer? ¿Alguno pidió existir? ¿No? Nadie vivo, muerto antes o que viva después, pidió existir. El mundo pidió ser creado. Y aquí es donde viene la clave del asunto. La voluntad primera de todas las voluntades, incluso por encima de mi voluntad, es la voluntad de Dios. Dios quiso crear, simplemente habló y existió. Y entonces todas las demás voluntades, la mía y la suya, cuando usted quiere y cuando no quiere, no son ni tan grandes ni se pueden desviar, al final totalmente oponer
a la voluntad de Dios si no es porque Él lo permite, porque prima, reina, gobierna el que es dueño suyo y mío y dueño de todo lo creado, prima la voluntad de Dios. Por su voluntad todo lo creó. Esto es claro en nuestra mente, ¿cierto? Pero esto se vuelve tan difícil en nuestro corazón. Como por ejemplo cuando está pasando algo en nuestra vida y nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Cierto? Otro dice, no diga por qué, diga para qué. Bueno, ¿y para qué? Igual está reclamando. ¿Pero para qué esto? Yo no le veo utilidad. ¿Para qué permite esto en mi vida? Bueno, Dios creó todo y vamos a ver luego, después de verlo creado, la providencia divina, cómo controla la historia, aún crea mis circunstancias. Cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, algunos han dicho, cuando dice en el principio es porque creó el tiempo, cuando dice los cielos es porque creó el espacio, y cuando dice la tierra es porque creó la materia. Tiempo, espacio y materia que constituyen el universo. Y los ateos de hoy en día idolatran la materia en medio de un espacio a través de un tiempo. Y matan a Dios y dicen que Dios no existe porque la materia sola formó lo que hoy existe, incluyéndonos a nosotros mismos, a través del tiempo, por pura suerte o azar, y forma más o menos una trinidad atea que es materia, tiempo y azar. Cuando el tiempo lo creó Dios, entonces Dios lo controla. El azar no existe, porque si usted tira una moneda a lo alto, la moneda va a caer según su criterio a la suerte o al azar, pero según las leyes de la física, la aerodinámica y demás leyes, va de acuerdo al impulso que usted le dé, a la cantidad de vueltas que haga en el aire, a la superficie de rodamiento que tengan mientras va volando y va cayendo, al sitio donde caiga, al impacto que tenga y a todos los demás elementos físicos, va a caer en determinada posición, cara o sello, a no ser que haya una ranurita, ¿no? Y quede paradita, ni cara ni sello. Pero todo eso tiene una explicación de consecuencias. No existe la suerte. ¿O sí? ¿Cómo les ha ido en estos días? ¿Han tenido buena suerte? Creer que Dios lo creó todo es creer que Dios lo controla todo. Y de nuevo estamos como los peces, tan sumergidos en el agua que no nos damos cuenta que estamos mojados. Estamos tan metidos en esta cultura y en esta época que como en el tiempo de los epicúreos y los estoicos se nos meten en la mente muchos pensamientos o filosofías del mundo y nos hacen, si no renegar completamente, por lo menos dudar o mezclar el concepto y la claridad de que Dios es el dueño de todo, incluyéndonos a nosotros. De hecho, en Génesis capítulo 1 se resalta todo el proceso creativo, que mire el versículo. De nuevo volvamos a nuestro texto, Génesis capítulo 17, versículo 24. Hay textos donde habla que Dios lo hizo todo y lo hizo para Él, como Deuteronomio 10:14 y Salmo 89:11, que se los dejo para que lo lean en casa si lo pueden copiar. Dios no solamente crea y deja la creación, sino que la crea para Él. Pero en Hechos 17, allí en el versículo 24, dice luego que Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Porque de nuevo, si Dios creó todo por Él, lo crea todo para Él. Usted no está aquí para usted mismo solamente. Usted está aquí para Dios y para su gloria. Nada de lo que pisamos, vemos, respiramos, palpamos o incluso estudiamos de la historia de la creación, según el concepto humano, ha sido para solo el ser humano, es para Dios. Dios es el dueño de todo, incluyéndonos a nosotros, porque Dios no está limitado a nada. Dice en el versículo 24, Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Dice en el versículo 25, ni necesita que nadie le sirva. No está limitado por lo creado, no depende de nada, ni depende de nadie. Él es autosuficiente, autoexistente. Él no necesita su vida para ser feliz, estar satisfecho.
Él no necesita que usted crea en Él, ni entienda que Él existe, ni siquiera que se someta a su voluntad para sentirse realizado. Él es Dios inmutable desde la eternidad. Él no necesita a nada ni a nadie. Y yo sé que algunos hermanos, y sobre todo algunas personas que no creen en Dios, lo han dicho alguna vez. Yo no necesito a nadie. ¿Cierto? Que me quieran o no me quieran. Miren, ni los que trabajan Estaba viendo en estos días aislados en casa, en una habitación, en internet, porque necesitan el servicio del internet. Y si no hicieron la reparación, se quedaron sin trabajo. Ni estaba viendo en estos días una serie de los que habitan en Alaska, porque aunque viven en Alaska por allá, vi que estaban todos los hombres en una familia cazando un venado, y al final la que cazó el venado fue la muchacha más joven, porque allá necesitan comer así, y necesitaron que uno le pegara aunque sea le acertara a un animal, porque si no iban a pasar hambre durante un mes. Todos necesitamos de otra persona. Fuimos creados para depender de la relación, primeramente de la relación con el único que no nos necesita, con Dios. Por eso es que esto que hacemos acá, lo que se hizo en el Antiguo Testamento, lo que se hacía en el tiempo de los griegos, lo que se hace en religiones paganas o lo que se haga en cualquier iglesia que predique bien el Evangelio, aunque coordine bien con el Evangelio o esté descoordinado con lo que la Biblia dice como las religiones paganas, no es el límite de Dios. Dios no se puede encajonar en nuestro templo, ni en nuestra religión, ni en nuestra iglesia. Dios es mucho más grande, y si algo le falta al cristianismo y a los cristianos en general, nos falta es ver a Dios más grande que nuestra iglesia y que nuestro movimiento religioso. Porque muchos creemos en Dios, caminamos en Dios, nos metemos con Dios estando en el templo, y tan pronto salimos del templo parece que existiéramos según el mundo, caminamos según el mundo y vivimos según el mundo y no según Dios. Dios no se puede limitar a una forma religiosa, a una filosofía, ni siquiera a un lugar. Dios no está limitado a nada ni a nadie de lo que creó. Dios no depende de nada ni de nadie, más bien Él puso límites a todo y separó todo. Génesis capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo final nos enseña varias cosas. La primera, Dios hizo todo porque quiso, conforme a su voluntad, y lo hizo en un proceso porque así quiso. Y ahí hay una literatura poética que utiliza paralelismo hebreo para decirnos que Dios es ordenado cuando hace todo. Primero quedó la sustancia, como dirían las amas de casa, la masa para la arepa. Versículo 2, pero todo estaba desordenado y vacío y en tinieblas. Versículo 3, le pone luz y creó luz, y la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y luego empezó, como estaba desordenado, a ordenar. ¿Y usted qué hace cuando ordena? ¿Desordena? Cuando uno va a ordenar algo, algunos hablan que las divisiones son malas. Las divisiones son malas cuando se está dividiendo corazones y se está confrontando personas. Pero la organización nace de la división, es decir, de la asignarle un lugar, un tiempo y un responsable al final a cada cosa. Eso es organizar. Entonces Dios, primero prendamos la luz para organizar, puso luz. Y luego, ¿qué empezó a hacer? Separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, separó lo seco del mar y empezó entonces a llenar. ¿Con qué llenó? Llenó los cielos con los astros, la atmósfera y las aguas con animales aéreos y acuáticos, la tierra con animales terrestres, y al final creó al ser humano. Y puso un responsable. ¿Quién era ese responsable? El irresponsable de Adán y de Eva. Ahí los puso a gobernar. Dios, al organizar, creó límites. Estábamos cantando ahorita, contempla a Dios, en su trono está. Si no estoy mal, leyó Yurley de Job, de Isaías, que se parece mucho a Job. Dios a través de Isaías, de Job, igual que de Cristo, pregunta para que entendamos lo grande de la obra de Dios con varias frases e interrogantes, y dice: ¿dónde estaba usted? Por ejemplo, Job, cuando yo puse límites al mar. ¿Dónde estaba usted cuando yo organicé lo seco del agua, del mar? Dios empezó a organizar, y Él es el que le pone límites a las cosas. ¿Y por qué le pone límites a las cosas? Nos pudiera quedar sin límites, ¿no? Se parece al pensamiento de hoy en día, ¿no? El cielo es el límite.
No tengas límites, no te limites. Eso suena muy bien cuando uno está desaprovechando lo que Dios le ha dado y lo que lo ha llamado a hacer con eso que le ha dado. Pero el asunto es que uno puede utilizar eso para ilimitadamente desviarse de Dios y de su voluntad y hacer ilimitadamente lo que Dios no quiere que uno haga. Dios sí estableció límites. ¿Cuántos de los que están aquí pueden vivir sin aire? ¿Cuántos pueden vivir sin comer? Gloria a Dios, denos el secreto. ¿Cuántos pueden vivir sin hacer sus necesidades fisiológicas para que suene bonito? No les pase lo del zancudo, que creo que se muere rapidito precisamente por eso, ¿no? ¿Cuántos pueden vivir sin desarrollar una vida en la cual tengan que tener ciertas disciplinas de aseo para poder evitar tener infecciones y morir de enfermedades? Yo sé, hermanos, que hay algunos que no se bañan tan seguido como otros, pero en algún momento tienen que bañarse, ¿cierto? Ayer veía a los dos viejitos en Sábado Felices que decían, ¿cada cuánto se baña? Yo me baño cada 8, a mí me bañan cada 8 días. Y cuando no me bañan cada 8 días, yo busco que me bañen, decía él. Ya nos tocó el baño. El asunto es que nosotros tenemos límites y tenemos que entender que si no comprendemos cómo Dios nos creó, no solamente renegamos de cómo nos creó, sino que nos terminamos dañando a nosotros mismos, menospreciando su obra en nuestras vidas y yendo en contra de su voluntad. ¿Por qué nos creó con tantos límites? Nos creó por su voluntad, para que dependamos de Él, porque Él no depende de nadie. Mira el versículo 25 al final, dice, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. En la versión Reina Valera, si no estoy mal, dice vida, aliento y todas las cosas. Me parece mejor en la del 60 porque especifica que Él no solamente le da a todos, sino que da todo. Da a todos la vida y el aliento a seres vivos, pero da todas las cosas que no tienen vida según nuestro criterio. Como las piedras, las plantas. Bueno, las plantas para nosotros hoy en día sí, para la Biblia no. En la Biblia los seres vivos son los animales y las personas. Hoy en día nosotros los vemos como seres vivos porque obviamente tienen un desarrollo de nacer, crecer, reproducirse y son afectados por ciertos ciclos vitales. Pero en la Biblia establecía solo como seres vivos los seres humanos y los animales. Lo cierto es que todas las cosas las creó Él, Él les dio vida, Él las sostiene. Trabajaremos eso en las siguientes enseñanzas hablando del control de Dios en la historia y en su providencia. Pero como segundo punto importante, vemos en el versículo 26 que creó al ser humano desde una pareja con una habitación para que la administrara. Verso 26 dice, de un solo hombre, de una sola sangre, dice la Reina Valera 60, que es más literal, hizo a todo el género humano, hizo a todo el linaje de los hombres, hizo a todas las razas de las naciones, o a todas las naciones del género humano, dicen otras versiones, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Génesis capítulo 2. De hecho, la historia de Génesis capítulo 1 no termina en el capítulo 1, termina en el capítulo 2, versículo 3, con el séptimo día donde Dios se encuentra con aquel que responsabiliza, que es el ser humano, para deleitarse con él y que él sepa que él lo ama y le ha entregado la creación. Pero en el capítulo 2, después del versículo 3 en Génesis, se vuelve a narrar la historia del ser humano, utilizando un método diferente literario, enfocando al ser humano. Y algunos han dicho que son dos historias distintas y por eso que se contradicen. Eso es la teología liberal moderna. Lo que entendemos los teólogos o los intérpretes o simplemente los cristianos que vemos las cosas como la Biblia las muestra es que solo utiliza otro enfoque. Ahora el foco lo pone en el ser humano. Y pareciera que primero crea al ser humano y luego crea las cosas alrededor del ser humano, porque lo que están diciendo es: todo lo que puse lo puse para ti, porque te amo, para que lo administres y me obedezcas. Todo lo hice para ti, he creado todo para ti. Hermanos, y estaba mucho más feliz en un principio Adán, pero mucho menos lleno de avances tecnológicos que nosotros, ¿no? Tal vez tendría incomodidades, tendría que nosotros no tenemos. No tendría que prender fogones de estufa, de gas, sino hacer con leña su fuego.
No tendría una taza de inodoro para ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Bueno, algunos filosofan cuando están haciendo necesidades fisiológicas, ¿no? Pero sí tendría que utilizar una varita para ir hasta allá. Muchas cosas que nosotros tenemos hoy mejores que los reyes antiguos no las tuvo Adán y Eva, pero eran felices porque fueron creados bajo el diseño divino como una pareja. El capítulo 2 termina diciendo que estaban felices estando desnudos. Y eso no solamente significa de que no se avergonzaban de estar desnudos, cosa que entra por el pecado, la corrupción moral, sexual y todo lo demás, sino que también no tenían ropa y no tenían problemas por estar o no estar a la moda. No había tanto conflicto como lo hay hoy en día, por lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Se dan cuenta que entre menos se tiene no se es más feliz? Entre menos se tiene se puede ser más feliz, perdón, y que por más tener no necesariamente se es más feliz. Ahora, el que es feliz, con lo poco y con lo mucho es feliz en el Señor. Y el que es infeliz, así tenga mucho, sigue siendo un pobre infeliz, sin el Señor. ¿Se dan cuenta que Dios nos crea tantas cosas y por no entender que es de Él y nos la da por su gracia, terminamos renegando de ellas, renegamos del sitio en que nacimos, el tiempo en que vivimos, la familia que nos tocó, el cuerpo que tenemos, el nombre que nos dieron, la historia que nos correspondió, las oportunidades que hemos tenido, renegamos de todo y de todos. Y alguien dice, no, pero yo no me la vivo renegando, pero vive amargado por lo que le toca vivir. Y es la misma cosa. ¿O no? ¿Usted se imagina a Adán que le dijera al Señor, Señor, a mí no me gusta este paraíso, está muy bonito, pero ¿me lo puede cambiar un poquito? No me gustó. Pues eso somos nosotros, que vivimos mejor tecnológicamente y ambientalmente que Adán y Eva. Pero obviamente como ha avanzado más el pecado desde que Adán y Eva se rebelaron, vivimos más renegones y quejones de lo que ellos pudieron estar o ser. Y esto lidia directamente con, yo les dije en un principio, les pregunté quién pidió nacer. Por ahí creo que tenía un comediante colombiano, creo que un stand-up comedy con ese título, Yo no pedí nacer. No, yo tampoco. Viene la tendencia suicida al corazón. No se matan, pero quieren estar muertos. No se tiran de un puente, pero quisieran que un tren los atropellara. Porque no ven lo bueno que ha puesto Dios a su alrededor, sino todo lo que ellos no pidieron como una maldición. Incluso no pidieron vivir. Yo lo he comentado algunas veces acá. Yo recuerdo el día que creo que le dije abiertamente a mi papá, yo le dije, yo no pedí venir a este mundo. Creo que era un adolescente. Yo no pedí que me trajeran. Me hubieran volteado el mascadero, digo. Yo no pedí existir. No pedí este cuerpo, aunque me ha salido bueno, no se me ha roto todavía. Ni pedí la familia que tengo, ni el estrato social que mantengo, que tuve, ni las capacidades o talentos y defectos o limitaciones que tengo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés le dijo, Señor, soy tardo para hablar, mande a Aarón. Le dijo Dios, antes de autorizarle que fuera Aarón, por su misericordia y buen trato para con sus hijos, Dios nos acompaña en nuestras debilidades. Le dijo Dios, yo hice al mudo y al que habla. Y si le dije que usted vaya es porque usted va a ir. Así sea lento para hablar, usted va a hablar. Y no lo necesito perfecto hablando, lo necesito simplemente hablando lo que yo le mando, eso es todo. Así usted piense que tiene una gran limitación en su forma de hablar. Qué grandes limitaciones, circunstancias a nuestro alrededor o cosas tenemos nosotros que nos están haciendo vivir frustrados con la vida que Dios nos ha dado. ¿Acaso de Dios no depende todo eso? ¿Y acaso Dios no sabía que las íbamos a tener? Y si Dios es bueno, ¿nos la dio para que nos amarguemos o para que en Él confiemos y como Moisés en su nombre
hablemos, así seamos lentos para hablar. ¿Qué incapacidad tiene? Dígame usted. A mí me da mucha tristeza ver personas con brazos y piernas enteros, y yo no estoy diciendo que no hayan pasado una calamidad interna, pero externamente pidiendo plata para vivir y otros dando dinero a esos sin brazos y sin piernas, pudiendo trabajar para sostenerse. Y eso empieza por lo físico y termina por lo emocional. Tenemos gran cantidad de cosas con las cuales Dios nos ha equipado en nuestro corazón, y si somos sentimentales, renegamos porque somos muy llorones. Si somos temperamentales, renegamos porque somos muy peliones. Si somos, en vez de decir, si soy sentimental, le doy gloria a Dios porque tengo cierta sensibilidad y le pido a Dios que me la dirija. Si soy temperamental, entonces tengo la capacidad de sostenerme en mis decisiones, entonces le doy gloria a Dios porque Él me ha hecho fuerte para poder resistir las dificultades. Y renegamos y cuestionamos como Dios nos hizo y las limitaciones que nos ha dado. La invitación es: dele gracias al Señor, porque Él nos creó para su gloria y de acuerdo a su voluntad. Y si lo creó muy chiquito, es que algún día se va a quedar atrapado en algún lado y solamente va a poder caber porque es chiquito. Y si le quedó muy altote, es porque algún día le va a tener que colaborar a alguien colocando un bombillo donde no alcanza. Para algo nos hizo como nos hizo, ¿o no? Dele gracias al Señor. Ay, pero yo me enfermo y me enfermo mucho. Dele gloria a Dios, porque entre más débiles somos, incluso en lo físico, pero también en lo espiritual, entonces más se fortalece el Señor en nuestra vida, más fuerte nos hace dependiendo de Él. Dele gloria a Dios. Las personas que he visto más fuertes en su corazón son las más débiles, las que se han sentido más débiles espiritualmente hablando y se aferran más al Señor. Las personas que he visto más fortalecidas físicamente son aquellas que son más débiles y permanecen más enfermizas, porque dependen del Señor y hacen todo lo posible conforme a su voluntad para vivir para la gloria de Él y usar todo lo que Él les ha dado. A veces es que tenemos demasiado y no lo aprovechamos. Dios nos creó, y les dije desde un principio, esto no es solamente que Dios creó el universo, es que me creó a mí. Y lo creó a usted. Nos creó con límites, verso 26 y 27a, al final del 26 y al principio del 27. ¿Para qué? De nuevo, verso 26 final dice: y les he prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Para que me encuentren, para que me necesiten. Si los creo sin límites, no me van a buscar, no me van a necesitar. Y cuando dice a tientas, la versión Reina Valera no recuerdo cómo dice, pero para que me busquen, así sea palpando, creo, está hablando de que aunque no veamos físicamente a Dios, entendemos que debemos buscarlo y que debemos encontrar evidencias de Dios detrás de lo que Dios creó. De acuerdo a Romanos, capítulo 10, busque por favor conmigo Romanos capítulo 1, versículo 19. Es por eso que la gente que no ha escuchado de Cristo sí se condena. Y ya estamos en las clases del Nuevo Testamento, de elección, basados en el Nuevo Testamento, la elección para salvación. En la escuela dominical los invito a que vengan a las 9 de la mañana para hablar sobre eso, los escogidos y los que no se salvan y todo lo demás. Pero aquí hay un argumento fuerte. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente. Como lo dice la Reina Valera, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, la Reina Valera del 60. Pues Dios se los reveló. ¿Cómo? Dios no hemos visto a Dios. Dice el verso 20: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si hay un reloj, hay un relojero. Si hay un carro, existió un diseñador de automóviles o una empresa que lo diseñó. Si hay una vasija, hubo un alfarero. Y si hay un universo, hubo un creador del universo.
Esa es la lógica sencilla, y ahí el capítulo 1 dice: ningún ser humano queda sin excusa delante de Dios, porque en vez de idolatrar al sol y a la luna, como hacen nuestras culturas indígenas con, si no estoy mal, la chipcha, con chía y bachué, o con las diferentes culturas paganas que vemos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en tiempos antiguos, en vez de idolatrar los astros, decir: ¿quién creó esos astros? Y en vez de rendir culto a las cosas creadas, pensar detrás hay un creador. Eso es lo que teníamos que haber pensado, aunque fuera a tientas, porque no lo estamos viendo. Y el intelecto humano detrás de eso se tuvo que haber desarrollado. Pero el intelecto humano, como en la filosofía griega hoy en día, desarrolla grandes investigaciones y niega a Dios, el creador, detrás de lo creado, solo porque es capaz de lidiar con ciertas cosas que Él creó. Y cada vez cosas que más me asombran a mí y a cualquier ser humano, pero que a Dios no lo asombran. Ayer veía a un científico, creo que bumangués, que es capaz ahora de hacer trasplantes, ha desarrollado, aunque no ha sido totalmente efectivo, pero está desarrollando el método de trasplantes de neuronas de fetos a personas con Parkinson y con Huntington, con enfermedades cerebrales neurodegenerativas. Y uno dice: ¿este tipo cómo hace eso? Tienen una capacidad de lidiar con el genoma humano, con las células humanas, con la creación de Dios, pero para ellos, no sé, para él, no lo escuché hablar de la fe, de si cree o no cree en Dios. Para ellos es sentirse casi Dios, y al mismo tiempo, al negar a Dios, están rindiéndose como idólatras, o ante lo que están lidiando de la creación de Dios, o ante sí mismos que son creación de Dios, porque son capaces de hacer ciertas cosas. Como dijo alguna vez mi suegro, que ya falleció, con un amigo en un grupo de oración un día, que como iba en el tercer semestre de microbiología, dijo: no, ya sé, dejó de asistir al grupo de oración, y el día que fue dijo: yo ya sé que Dios no existe, ya me lo explicaron en la universidad. Dijo el suegro: está agarrando, ahora porque está agarrando heces fecales en un lugar para analizarlas, ya se cree más que Dios, porque lidiamos un poquito más de lo grande y profundo que es lo que Dios ha creado. Terminamos alejándonos de Dios. Eso hace la humanidad. Uno dice: no, pero yo no soy ateo, yo no niego a Dios. Y claro, esto habla de los que no se convierten al Señor, pero como creyentes, incluso cuando lidiamos con más cosas de la creación de Dios, terminamos idolatrándonos, o idolatrando las cosas, olvidando nuestra relación con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido un día tan ocupado lidiando con las cosas que Dios les puso en su mano para administrar, con lo que Dios les dio para en su creación, sus propias vidas, sus propios cuerpos y sus propias cosas, sus trabajos, que no han tenido tiempo para buscar a Dios en ese día? ¿Cuántos han abandonado su relación con Dios porque están muy ocupados con todo lo que Dios les entregó? ¿Cuántas veces hemos tenido que orar por gente que llega pidiendo: ore por el negocito para que Dios me dé un negocito, y luego cuando Dios le da el negocito se va con el negocito y se olvidó de Dios? Necesitamos entender que lo que Dios nos lo dio para Él. El mundo no tiene excusa, porque ahí tienen la creación. Y si va a predicar, evangelizar, empiece diciéndole: usted no se creó solo, Dios nos creó y lo creó a usted, y le debe a Él la vida. Por tanto, preste atención a lo que Él ha dicho en su palabra sobre cómo puede tener una relación restaurada con Él. Y por eso es que vengo a presentárselo. Así de sencillo. Lo creó con evidencias de Él al ser humano para que lo dedujera, pero también creó al ser humano con conciencia para que lo intuyera. Si no, pierde Romanos 2 y puede ir a Hechos 17, si no, yo le leo Hechos 17, el versículo 28. Dice 27 al final, perdón, hasta el 28. Pero lo cierto es que Él, Dios, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho: porque linaje suyo somos. Cuando dice el linaje al principio en la Reina Valera del 60, habla de que Dios creó a toda la humanidad, no en diferentes razas, en una sola raza. No somos negros, blancos, amarillos, somos de diferentes tonos del mismo color, porque todos venimos de la misma pareja. El asunto es que cuando dice acá ahora linaje, de los poetas griegos, es que está diciendo: nosotros somos creados por Dios y nos parecemos a Dios. Y ellos tenían un concepto, como hoy en día es muy errado. En vez de tener a ellos como parecidos a Dios, tenían a Dios como parecido a ellos. Entonces creaban dioses con ira, o muertos de la ira, aunque Dios tiene su ira santa, con dioses celosos, dioses que andaban en conflicto entre ellos, dioses que se metían los unos con los otros, dioses a su imagen y semejanza, no ellos a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenían trastocado eso.
Pero lo cierto es que entendían que los poetas de ellos decían: en Dios vivimos, nos movemos y somos. Algo entendían de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Y el ser humano algo intuye que Dios existe. Y esa intuición de que Dios está en algún lugar, los que no se vuelven ateos dicen: yo no lo hago porque yo creo que a Dios no le gustaría. Yo no soy de ninguna religión, pero pienso que esto a Dios no le agrada. Y algunos lo muestran como una moral que llevan en su vida. Pues bueno, eso está en Romanos capítulo 2. A todos nos creó así. En el versículo 14 al 16 dice: porque cuando los paganos que no creen en Dios de la Biblia ni en Cristo, Romanos 2:14, que no tienen ley, no conocen el Antiguo Testamento, la ley que refleja la naturaleza santa de Dios para nosotros, hacen por naturaleza, es decir, como por tendencia natural, lo que la ley demanda: no robar, no matar, no mentir. Son ley para sí mismos, aunque no tengan ley, aunque no hayan conocido el Antiguo Testamento. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia les da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán en el día en que Dios los juzgará, dice el versículo 16. Eso sí, todo ser humano, aún sin haberse rendido a Cristo, entiende que hay algo bueno y hay algo malo. Y así haga algo que internamente sepa que es malo, se defiende. O se culpa. Dice: sí, soy culpable, o no, pone excusas, no. Y pone argumentos para decir: yo no soy culpable, pero en el fondo de su corazón sabe que estuvo mal robar, matar, mentir, envidiar, codiciar, adulterar. ¿Y eso por qué sucede? Porque Dios nos creó de tal forma que nosotros entendamos que somos de Él. Y que siendo de Él, con esa conciencia que intuye que Él existe y que nos dice que hay cosas buenas y malas, lo busquemos a Él para que nos libre de todo mal y restaure nuestros corazones. ¿Cómo termina este discurso? Con un llamado al Evangelio. En los siguientes versículos del 29 al 34, Pablo les enseña que necesitamos dejar de reemplazar a Dios con las imaginaciones de nuestra mente y los ídolos de nuestro corazón. Cuando estoy en consejería, utilizo el método Cristo con el logo con el acróstico de Cristo. Le pregunto a las personas por las circunstancias, le pregunto por la R de reacciones, cómo han reaccionado ante lo que están viviendo. Y por la gracia del Señor busco con la palabra de Dios encontrar los ídolos de su corazón que los están llevando a reaccionar así. Circunstancia: mi jefe es mal geniado. Reacción: yo le dije cuántas eran 5. Ídolo en mi corazón: creer que el jefe tiene que ser como yo quiero que sea. Realmente la gente yo no soy responsable de lo que haga la gente, pero yo no puedo creer que Dios va a colocar a la gente exactamente como a mí me gusta que sean. Aquí hay una idolatría en nuestro corazón, de tantas que hay. Por si acaso, una consejería colectiva. Un ídolo de nuestro corazón es que las circunstancias sean como a mí me gustan. Es un ídolo que se llama comodidad. Y el día que el jefe yo le voto, le digo como decía una hermana amiga, una hermana del Evangelio decía: este trabajo es suyo y la calle es mía, así que tome su trabajo y me voy para la calle. Porque a mí no. El día que pase lo mismo en la familia, en la pareja, en la iglesia, entonces tenemos mínima tolerancia, porque no entendemos o no recordamos que Dios no ha prometido que las cosas sean como yo quiero que sean exactamente. En ningún lado está esa promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero eso está dentro del contexto de la predicación del Evangelio, para que sea extendido el Evangelio y para que nosotros seamos cada día más como Cristo, no para que nosotros pidamos todo nuestro antojo. El Señor dijo: no habéis tenido nada porque no habéis pedido nada, y les mandó a que pidieran, y todo lo que pidieren en mi nombre les será concedido, en Juan capítulo 15, pero dijo que esos que pedían se deleitaban en Él, en su palabra, y todo lo querían conforme a su palabra, así que pedimos conforme a su palabra y su voluntad. Entonces,
Ay, ese evangelio no es tan cómodo, ¿cierto? Pero rompe el esquema de nuestra idolatría. Necesitamos dejar de reemplazar a Dios con nuestros ídolos circunstanciales, personales, familiares, laborales, y cambiar el Dios de nuestra imaginación, que es el Diosito mío, no me va a dejar pasar por eso. El Diosito suyo no, pero el Diosito el Dios realmente de la gloria, el Señor de los cielos y la tierra, nos pasa por eso y por más. Dice que nos pasará por el fuego, pero no nos quemará, por el agua, pero no nos anegará. Pero todos vamos a pasar por el fuego y por el agua, sin que nos queme y sin que nos anegue. Necesitamos arrepentirnos de pecados sin excusarnos. Versículo 30 y 31. Porque no conocíamos bien la voluntad de Dios. No hay excusa, si incumple la ley, es culpable. Y las personas que no conocieron a Dios, conocían algo de Dios en la creación y en su conciencia, debían arrepentirse y convertirse a Él. Y cuando se les predica el evangelio deben venir a Cristo, y nosotros los creyentes no debemos excusarnos en nuestros pecados, porque no entendía que el Señor decía eso. No, Señor, eso está en los versículos 30 al 31 y al final 32 al 34. Necesitamos rendirnos al señorío de Cristo a pesar de la concepción cultural contraria a Dios como soberano creador. Dijo alguna vez, con eso voy cerrando, que viene a mi mente como ilustración, un predicador muy famoso estadounidense se paró desde un púlpito mucho más grande en cantidad de personas, un lugar mucho más grande, lo pasaron por internet, está dando vueltas en YouTube desde hace muchos años, dijo: no le oren a Dios, hágase tu voluntad. Díganle: hágase mi voluntad, porque si no nunca les va a dar lo que ustedes piden. Y la gente dijo: amén. Él me creó, pero me creó para Él. Lo que Él me dio, me lo dio para que le glorifique. Él es mi dueño, Él es mi Señor, yo hago su voluntad. Y no la hago renegando, la hago gozando de todo lo que Él me dio, incluso las limitaciones con las que me creó. Y las voy a aprovechar para hacer su voluntad. Cuando no evangelizamos, por ejemplo, es desobediencia, porque la Biblia dice que todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo Cristo, por tanto id y haced discípulos. Si Él tiene todo el poder, es mi dueño y me ha llamado a hacer algo, no solamente confío en todas las circunstancias que me ha dado y descanso en Él, sino que le obedezco, porque Él es el dueño de esto que tengo yo. Estas manos, estos ojos, esta boca, este corazón, esta lengua que a veces se me enreda por hablar muy rápido, las piernas que a veces me duelen y este codo que me está fallando, ay, todo me lo dio Dios. Y hasta último momento, con muchas virtudes o con muchas limitaciones, todo lo que yo soy y lo que yo tengo es de Él. Entonces es para Él. Y viviré mi familia, mi vida personal, mi sexualidad, mi matrimonio, mi trabajo, mi estudio, mi vida ministerial. En este mundo viviré conforme a su voluntad, porque Él es mi dueño, Él es mi Señor. Él me creó para Él. ¿Cuánto lo creen? Pongámonos a nuestros pies, por favor, y vamos a orar para terminar. Señor, ayúdanos a descansar en ti, pero también a animarnos en ti, en que eres nuestro dueño. No creaste todo porque sí, sino con un propósito o un plan. No creaste nuestra vida porque sí, para luego dejarla a la deriva, sino que, como decíamos hace un rato, nos has creado con un propósito. En la clase veíamos, ahora que estamos en Cristo, si hemos creído en Cristo, entendemos que tenemos el propósito de ser cada día más parecidos a Cristo y dar a conocer a Cristo en este mundo. No solamente fuimos elegidos, sino también predestinados para hacer a imagen suya, en santidad, en comunión con Él. Y que los que nos escuchen, que no se han rendido a Cristo y todavía discuten, pelean en su corazón, dan estertores y dicen: no, porque yo sufrí mucho en mi infancia, no, porque a mí me han tratado mal, no, porque yo no tengo ni la apariencia física, ni las capacidades de salud, ni las capacidades económicas, ni los talentos humanos, ni las oportunidades sociales, no he tenido nada de lo que muchos han tenido, y viven renegando y peleando contigo. Se rindan, Señor, ante ti y digan: Señor, perdóname por renegar de todo lo que me has dado.
porque primero me diste una vida que yo no pedí, pero me la diste. Y la tengo porque tú me la sostienes. Y es tuya. Y si no me rindo ante ti un día, justamente tú me juzgarás por rebelde, porque me diste vida y yo no la consagré a ti. Hoy, Señor, que mi corazón se rinda ante tus pies, que mi alma diga, como Tomás, Señor mío, Dios mío, arrodillado frente a los pies de su maestro. ¿Cómo dudé que tú habías resucitado? ¿Cómo dudar que aquel que me dio vida también envió a Cristo para vivir perfectamente, morir en mi lugar, recibiendo el castigo por mí, reconciliarme contigo y luego resucitar? Las marcas de sus manos, las marcas de sus pies, la marca en su costado, dan testimonio que no me creaste solo para vivir y no disfrutar la vida que me diste, sino que diste a tu propio Hijo para reconciliarme contigo, a pesar de que he renegado, dudado y hasta querido renunciar, y quién sabe, hasta querido abandonar este mundo suicidándome. Solo tú lo sabes, Señor. Perdóname y dame un corazón que tenga paz contigo. Por la obra de tu Espíritu no quiero renegar más. Este científico decía que 60,000 pensamientos tiene en el día el ser humano y el 90% son negativos. Y un ser humano sin Cristo y sin la confianza en que tú nos creaste para ti y nos has dado a tu Hijo para que vivamos reconciliados contigo y vivamos para tu gloria, y que tú nos has aceptado, utilizará esos pensamientos negativos para hacerse más daño cada día, renegando de lo que tú le has dado y no disfrutando ni pensando todo lo bueno, lo amable, lo justo y lo puro, como tú nos has capacitado por tu Espíritu. Cambia nuestros corazones, Señor. Gracias por crearnos. Gracias por la apariencia física que me has dado. Tal vez mucho de lo que soy hoy físicamente es parte de mi responsabilidad por mi dieta, mis ejercicios y demás, pero hay una tendencia inicial que me has dado. Gracias por las circunstancias que me han rodeado. Gracias por la familia que me entregaste. Gracias por la pareja que me diste, gracias por los hijos que me entregaste, mis padres que me concibieron, gracias aún por los que a sus padres los abandonaron, aún por los que en su familia tuvieron conflictos, gracias incluso por las dificultades que se vivieron, porque no fueron responsabilidad tuya, sino de los pecadores a nuestro alrededor, pero tú decidiste de esta forma nuestra vida con el propósito de fortalecernos, llevarnos a ti y en medio de nuestras limitaciones hacernos depender de ti para que tu Hijo Jesucristo nos salvara y nos hiciera más como tú y no como los malos ejemplos que vimos. Ayúdanos, Señor, sana corazones, sana heridas, sana lágrimas, porque aún hay resentimientos incluso en algunos corazones cristianos. Botamos todo eso delante de ti. Gracias por la vida que me has dado. Hasta aquí me has sostenido. Contigo tú has estado. Gracias por ser mi dueño y mi creador. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. No, gracias al Señor por su palabra. Amén. Mis hermanos, para terminar los anuncios, lo que viene esta semana. El martes vuelven a comenzar las reuniones de hombres y mujeres. Está ya dado el lugar. Hombres acá y mujeres virtual. Listo. Los hombres se reúnen acá el martes a las 7 de la noche y las mujeres de manera virtual. Miércoles tenemos los cultos. De miércoles los esperamos. El sábado, había algo el sábado. En Lebrija, sí, qué pena. En Lebrija, el culto donde Brian, a las 6 de la tarde. Recordar también los devocionales de martes a sábado con el pastor por YouTube en vivo a las 6 de la mañana. Y de una vez anunciamos que ya lo pasamos por el grupo, pero para el siguiente domingo va a haber una venta de empanadas, deliciosas empanadas,
para el grupo de alabanza, para profundos del grupo alabanza, para ver si vamos renovando un poco los equipos que ya tenemos de pronto más antiguos e irlos cambiando, que es beneficio también para todos, ya que casi todos los ministerios utilizamos la amplificación, el sonido y todas estas cosas. No sería más nada, sino también avisar que hay un proyecto para que también vayamos haciendo de pronto un poquito más de auge en esto. Ya está hablado para comenzar asesoría de tareas gratuita los sábados de 8:30 a mediodía, aquí en la parte de arriba. Por si conoce de pronto alguna familia con niños, ya sea por aquí el sector o cerca, que se les facilite venir, vamos a estar 3-4 personas ayudando. Se ofrece lo que se ofrece en todas las asesorías de tareas, la asesoría de tareas que ya tienen pendientes el niño, preparación para las evaluaciones, guía, todo esto, de manera gratuita, para ver si de esa manera también empezamos a hacer un poco de evangelismo, ya que si se acercan los niños, se les habla un poco de la palabra antes de comenzar las asesorías, y así vamos entrando un poco también a los padres que no sean creyentes, y se les pueda ir dando a conocer de su palabra a través de este servicio que está dando la iglesia. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar? No sé si me falta algo por decir. ¿No? Dios soberano y Rey todopoderoso, te damos las gracias por permitirnos reunirnos esta mañana y haber cantado, glorificado tu nombre, escuchado tu palabra y aprender a rendirnos cada vez más hacia ti, sin ninguna excusa. Ponemos en tus manos nuestras vidas, las vidas de las personas que van saliendo a sus hogares, que seas tú llevándolos con toda seguridad para que puedan llegar y descansar lo que queda el resto del día. Ponemos en tus manos las vidas de las personas que en este momento están sirviendo en la iglesia. Ponemos en tus manos las actividades que se van a hacer en la semana y las actividades que están por venir, todos los proyectos que están a futuro durante todo este año de la iglesia. Que seas tú guiándonos a todos los que estamos sirviendo en este momento en la congregación, y siempre recordando que es para tu gloria y para la extensión de tu palabra. Quedamos despedidos de esta manera y ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre tomado de Jesús, amén y amén. Listo, mis hermanos, no olviden saludar a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las personas que puedan, que tienen al lado, y quedamos despedidos. Hasta luego.